El padre Leopoldo Mandić, un gran confesor y devoto de la Virgen María, dejó advertencias valiosas sobre la fe y la devoción. Pero hay un error grave que la mayoría de los católicos comete sin saberlo. Colocar el rosario en un lugar inapropiado podría estar bloqueando su poder sin darte cuenta. ¿Lo has estado haciendo bien o sin saberlo? Has debilitado su protección. Quédate hasta el final de este vídeo, porque en unos minutos podrías darte cuenta de que has estado cometiendo un error sin saberlo, y corregirlo hoy mismo traerá un cambio muy positivo en tu vida. Dale like ahora si confías en el poder de la fe y suscríbete, pues lo que te voy a contar hoy es algo que nadie ha querido explicarte antes. El rosario es uno de los sacramentales más poderosos que la Iglesia nos ha dejado, una fuente de protección y gracia que ha sido recomendada por santos, papas y hasta por la misma Virgen María en sus apariciones. Sin embargo, la mayoría de los católicos comete un error grave al colocarlo en un lugar equivocado, sin darse cuenta de las implicaciones espirituales que esto puede tener. El padre Leopoldo Mandić, reconocido por su profunda espiritualidad y por haber pasado incontables horas en el confesionario, ayudando a las almas a acercarse a Dios, entendía el valor del rosario como una herramienta de conversión, pero también sabía que su uso debía ser correcto para que cumpliera su propósito. A lo largo de la historia, muchos han tratado el rosario como un simple objeto decorativo, una costumbre que puede desvirtuar su verdadero significado. No es raro ver rosarios colgados del espejo retrovisor del auto, en la cabecera de la cama o incluso en el bolsillo. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar si estos lugares son realmente los adecuados? El problema no es solo físico, sino espiritual. El rosario no es un amuleto ni un adorno. Es un instrumento de oración que requiere un uso consciente y respetuoso. Al colocarlo en lugares inapropiados, corremos el riesgo de trivializar su poder y olvidar su verdadera razón de ser. El padre Leopoldo Mandić, en su vida de santidad, comprendió que la devoción no es solo cuestión de hábito, sino de intención y respeto. Para él, el rosario era un arma contra el mal, un refugio en tiempos de prueba y una vía directa para alcanzar la intercesión de la Virgen María. Por eso, advertía sobre los peligros de tratarlo con indiferencia o como un simple objeto de buena suerte. Pero, ¿qué tiene de malo colocar el rosario en el espejo del auto o en la cabecera de la cama? ¿Acaso no es una forma de recordar a Dios y su protección? Aquí es donde muchos se equivocan sin darse cuenta. El problema radica en la intención con la que se hace. Si colocas el rosario en tu coche como un simple objeto decorativo, o creyendo que, por el hecho de estar allí, automáticamente recibirás protección sin necesidad de oración, entonces lo estás tratando como un amuleto, no como un sacramental. Lo mismo sucede cuando se deja en la cabecera de la cama sin el compromiso de rezarlo, como si su sola presencia bastara para recibir bendiciones. El verdadero poder del rosario no está en el objeto en sí, sino en la oración que se eleva a través de él. El padre Leopoldo Mandić insistía en que la devoción requiere participación activa, un corazón dispuesto a rezar y a confiar en Dios. Un rosario abandonado en cualquier parte, sin ser utilizado para la oración, es un rosario desaprovechado. Pero aquí surge una pregunta aún más importante. Si hay lugares donde no deberíamos colocar el rosario, ¿cuál es entonces el lugar correcto? El padre Leopoldo Mandić lo advirtió con claridad. No todos los lugares son adecuados para colocar un rosario, y el error más común es el que casi nadie cuestiona. ¿Estás seguro de que en tu hogar lo tienes en el sitio correcto? Dale like si sientes que esta enseñanza es importante y comenta, quiero saber más. En la siguiente parte te revelaré cuáles son los sitios donde deberías colocar el rosario para que realmente cumpla su propósito espiritual, y la razón te sorprenderá. El rosario es una de las armas espirituales más poderosas que tenemos a nuestra disposición. No es un simple objeto, ni un adorno, sino una herramienta de oración con la capacidad de transformar vidas y protegernos de todo mal. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, el lugar donde lo colocamos y la intención con la que lo hacemos pueden marcar una gran diferencia. El padre Leopoldo Mandić tenía una profunda devoción a la Virgen María y pasaba largas horas en el confesionario, ayudando a las almas a reencontrarse con Dios. Durante su ministerio, insistía en la importancia de la oración sincera y en la necesidad de tratar con respeto los sacramentales.
Él sabía que el enemigo busca cualquier oportunidad para alejarnos de la fe, y una de las maneras más sutiles en que lo hace es desvirtuando los símbolos sagrados. En muchos hogares católicos es común ver el rosario colgado en la cabecera de la cama o en el retrovisor del auto. Aunque esto no es un error en sí mismo, puede volverse problemático si la persona cree que su sola presencia basta para recibir protección sin la necesidad de rezarlo. Aquí es donde radica el verdadero peligro: tratar el rosario como un amuleto en lugar de un instrumento de oración. El rosario no tiene poder por sí solo. Su fuerza proviene de la oración, del acto de meditar en la vida de Cristo y en la intercesión de la Virgen María. Cuando se convierte en un objeto de superstición, se pierde su verdadero propósito. Por eso, el padre Leopoldo advertía sobre la importancia de no dejarlo en cualquier lugar sin la debida conciencia de lo que representa. Pero entonces, ¿dónde deberíamos colocarlo realmente? La respuesta es simple: en un lugar donde nos motive a usarlo con frecuencia. Algunos santos recomendaban guardarlo en el bolsillo, llevarlo en la mano, o tenerlo en un lugar visible en casa, no como un adorno, sino como un recordatorio constante de la importancia de la oración. Uno de los mejores lugares para colocar el rosario es cerca de tu lugar de oración. Si tienes un pequeño altar en casa, ponlo allí para que siempre lo asocies con un momento de recogimiento y diálogo con Dios. También es recomendable llevarlo contigo, en el bolsillo o en la bolsa, de modo que puedas recurrir a él en cualquier momento del día. El Padre Pío, otro gran devoto del rosario, decía: llévalo siempre contigo. Si lo tienes en el bolsillo, tus dedos lo encontrarán sin necesidad de buscarlo, y eso será un recordatorio de que la oración nunca debe detenerse. El rosario debe estar donde pueda ser utilizado con devoción, no simplemente almacenado o exhibido. Si decides colgarlo en tu auto, asegúrate de que sea un símbolo de tu compromiso con la oración y no solo un objeto decorativo. Cada vez que lo veas, deja que te recuerde hacer una breve oración, en lugar de dejarlo allí sin propósito. El respeto hacia el rosario no está en el lugar donde se coloque, sino en la intención con la que se usa. Si lo tienes en casa, en el auto o en el bolsillo, pero nunca lo rezas, estás perdiendo la oportunidad de recibir las gracias que la Virgen María ha prometido a quienes lo recitan con fe. Por eso, hoy quiero invitarte a reflexionar sobre cómo has tratado el rosario en tu vida. ¿Lo usas realmente para orar o simplemente lo tienes como un objeto más? El rosario es una fuente de protección y bendición, pero si lo colocas en el lugar equivocado, podrías estar debilitando su poder sin siquiera notarlo. ¿Podrías estar cometiendo este error sin saberlo? Dale like si crees que el rosario merece ser tratado con devoción y comenta: estoy listo para descubrir la verdad. Lo que estás a punto de escuchar hará que revises dónde lo has colocado en tu hogar, y quizás debas cambiarlo de inmediato. El rosario es un escudo espiritual, una cadena que nos une directamente a la Virgen María y nos protege contra las influencias del mal. Pero para que realmente cumpla su propósito, no basta con poseerlo o colocarlo en cualquier sitio. Hay que rezarlo con fe y constancia. El padre Leopoldo Mandić entendía esta verdad como pocos y dedicó su vida a enseñar la importancia de la oración sincera. En su ministerio, el padre Leopoldo fue testigo de innumerables conversiones gracias al poder del rosario. Personas que se habían alejado de la iglesia, que vivían en desesperación o que sentían que Dios no los escuchaba, encontraban en la oración del rosario un camino de regreso a la fe. Pero lo más impactante era ver cómo la Virgen María respondía a aquellos que lo rezaban con devoción. Uno de los testimonios más conmovedores que se conocen es el de un hombre que llevaba años sin rezar. A pesar de haber sido criado en una familia católica, se dejó llevar por las preocupaciones del mundo y se olvidó de su vida espiritual. Sin embargo, su madre nunca dejó de rezar el rosario por él. Un día, en medio de una crisis personal, encontró un viejo rosario en el cajón de su escritorio. No sabía por qué, pero sintió un impulso inexplicable de tomarlo entre sus manos. Ese pequeño acto cambió su vida. Comenzó a rezarlo, al principio con dudas, pero poco a poco sintió cómo su corazón se abría nuevamente a Dios. Pronto, volvió a la iglesia, se confesó después de muchos años y experimentó una paz que no había sentido en mucho tiempo. El padre Leopoldo Mandić
Decía que la Virgen María nunca abandona a aquellos que acuden a ella con humildad. El rosario es una herramienta que nos ayuda a acercarnos a su amor maternal, pero no puede ser tratado con indiferencia. Por eso, si alguna vez has dejado tu rosario en un lugar donde rara vez lo tomas para rezar, es momento de hacer un cambio. No importa si ha estado colgado en tu auto sin que lo reces, o si lo tienes en tu habitación acumulando polvo. Hoy es el día en que puedes decidir darle el uso que realmente merece. El enemigo sabe el poder que tiene el rosario y hará todo lo posible para que lo olvidemos. Nos hará pensar que estamos demasiado ocupados, que es una oración repetitiva o que no sirve para nada. Pero los santos nos han enseñado lo contrario. San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta, San Pío de Pietrelcina y tantos otros encontraron en el rosario una fuente inagotable de gracia. Millones de personas rezan el rosario cada día, pero el 99% de ellas comete un error que reduce su poder sin saberlo. Si aún no lo has hecho, comienza hoy. Toma tu rosario, bendícelo si es necesario, y empieza con una sola decena. No te preocupes si al principio te cuesta concentrarte. Lo importante es perseverar. Dale like si crees que la oración es una conexión directa con Dios y suscríbete, porque en la última parte revelaremos el secreto del Padre Leopoldo Mandić sobre cómo hacer del rosario una verdadera fortaleza espiritual. El rosario no es solo una oración, es una poderosa fortaleza espiritual. A lo largo de los siglos, ha sido un arma contra la desesperación, el pecado y las fuerzas del mal. Sin embargo, como hemos visto, su verdadero poder no radica en el objeto en sí, sino en la fe con la que se reza. El padre Leopoldo Mandić comprendía esto mejor que nadie. Pasó su vida enseñando que la gracia de Dios se derrama sobre quienes buscan la conversión sincera, y el rosario es uno de los caminos más seguros para lograrlo. Pero hay algo más que él enfatizaba. No basta con rezarlo de manera mecánica, es necesario hacerlo con el corazón. Muchos creen que repetir las oraciones es suficiente, pero el padre Leopoldo advertía que la clave del rosario no está en la cantidad de veces que se reza, sino en la profundidad con la que se meditan sus misterios. Cada Ave María, cada Padre Nuestro, debe ser un acto de amor, un puente entre el alma y Dios. Pero ¿cómo hacer del rosario una verdadera fortaleza espiritual? El padre Leopoldo daba un consejo esencial. Reza el rosario como si cada palabra saliera directamente de tu alma, como si fuera la última oportunidad que tienes para hablar con Dios y con la Virgen María. Si rezas con esa intensidad, experimentarás su poder. No se trata de correr para terminarlo rápido, ni de repetirlo sin pensar. Se trata de sumergirte en los misterios, de visualizar a Cristo en cada escena, de sentir el amor de la Virgen con cada oración. Los que han seguido este consejo han visto milagros en sus vidas. Personas que sufrían enfermedades incurables, que vivían en situaciones de desesperación o que habían perdido la fe, encontraron en el rosario un refugio y una respuesta de Dios. Cuando se reza con el corazón, el rosario transforma vidas. El error que muchos católicos cometen no es solo colocar el rosario en un lugar inadecuado, sino olvidar su propósito. No es un adorno, no es un amuleto, no es un simple símbolo religioso. Es un arma contra el mal, un refugio en la tormenta y una escalera que nos lleva directamente al corazón de Dios. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero preguntarte algo. ¿Te atreves a rezar el rosario con fe, con devoción y con la certeza de que cambiará tu vida? Si este mensaje te ha hecho reflexionar, si sientes en tu corazón que el rosario merece un lugar especial en tu vida, quiero que tomes una decisión hoy. No lo guardes más, no lo ignores. Comienza a rezarlo y verás la diferencia. Dale like si esta enseñanza del padre Leopoldo Mandić te ha ayudado a comprender mejor el poder del rosario. Comenta cuál ha sido tu experiencia con esta oración, porque quiero leerte. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo, porque en este canal seguiremos compartiendo enseñanzas que fortalecerán tu vínculo con Dios y descubrirás lo que muchos no saben sobre el poder de la fe. Gracias por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado tu tiempo a escuchar este mensaje. Que Dios y la Virgen María te bendigan siempre.